¿Creen ustedes que si somos la imagen de Dios vamos a ser felices como familia? Sí, ¿verdad? Exactamente. O sea, la gente normalmente está pensando siempre en que quieren ser felices, ¿no? Y nuevamente, qué bueno que están aquí, Ale, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás también, Susi y Keta, porque ustedes son solteros, pero ustedes van a estar pensando, el día que yo me case, pues voy a ser muy feliz. Esa no es la meta. La meta es imitar a Dios, pero cuando imitamos a Dios, el resultado va a ser que seamos felices. A ver si me estoy dando a entender. Cuando nosotros buscamos la felicidad sin Dios, lo que vamos a encontrar es puro dolor. ¿Escucharon lo que dije? Cuando buscamos la felicidad, lo que creemos que es felicidad sin Dios, vamos a tener dolor. Cuando buscamos a Dios y buscamos hacer su voluntad y ser su imagen, ser sus embajadores, entonces nosotros lo que vamos a tener es felicidad. Y veíamos esto, el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para la familia? Que el propósito de Dios para la familia es ser el retrato de Dios, la imagen de Dios, porque Dios nos creó a su imagen, es proclamar al mundo todas las virtudes de Dios. La familia es el ícono, es esa representación, es esa representación en la tierra de toda la bondad de nuestro Dios. Y veíamos que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, y que de acuerdo a lo que enseña la Biblia, Dios nos creó lo más parecido que podemos ser a Dios. El texto último que veíamos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos los embajadores de Dios en este mundo. Y un hecho real, hermanos, algo que hemos visto, es que muchos de nosotros hemos llegado a conocer a Cristo y hemos llegado inclusive a aprender más de Dios cuando observamos las familias que aman a Dios. Estoy muy seguro que ustedes, como yo, cuando yo fui nuevo creyente, observaba la familia del pastor donde yo conocí a Cristo. Y yo veía que nunca se hablaban con majaderías, yo nunca vi que se golpearan o nunca vi que tuvieran malos tratos, vi que siempre oraban, leían la Biblia, y al ver esto, al ver esta actitud en las familias que aman a Dios, entendemos. Ahora, yo quiero decirles que yo venía de una familia, hermanos, donde nosotros éramos 5 varones, ya les he contado, mi mamá había muerto cuando yo tenía 9 años, mi papá tomaba mucho, y entonces estos 5 varones éramos muy peleoneros y muy desordenados, ¿no? Entonces cuando llegamos a Cristo y vemos una familia que se piden las cosas por favor, que se aman, que no están peleando todo el tiempo, eso fue un impacto para mi corazón, ¿no? De decir, bueno, sí se puede vivir así. Y eso, hermanos, es lo que nosotros somos para las demás personas. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, nosotros, hermanos, somos la luz que la gente puede ver. A lo mejor sus vecinos nunca han leído la Biblia y probablemente no la van a leer. La van a leer a lo mejor hasta que ellos sean creyentes. Pero ellos sí pueden leer su vida. Y ellos sí pueden decir, mira, Keta no es peleonera. Keta comparte, Keta ayuda. Keta es amistosa, y mira, habla de Dios, y ellos pueden ver a Alejandro y decir, Alejandro no está copiando en los exámenes, él sí estudia y trae hasta su Biblia a la escuela y la lee, entiende lo que estoy diciendo, y el trato, pedimos las cosas por favor, mostramos amor, de esta manera la gente puede llegar a conocer a Dios. Las imágenes, hermanos, piensen en esto. ¿Para qué tomamos fotografías? Pregunta, ¿toman fotografías, sí o no? ¿Toman una fotografía nada más a la semana? A veces nada más una y a veces los demás un montón de fotografías, ¿no? Sobre todo las chicas, creo que le toman fotografías a todo, ¿no? A lo que comen, a lo que hacen, a dónde están, el paisaje, el cielo.
¿Y para qué son las fotografías, hermanos? Nos gusta, ¿no?, lo que estamos viendo y nos recuerda, o sea, esa fotografía cuando ya estamos grandes, no sé, Yulisa, me imagino que tienes fotos de tus hijos chiquitos, ¿no? Y cuando las ves esas fotos, te acuerdas de ese momento, ¿no? Ah, qué bonito estaba, ¿no? Ah, qué cachetoncito estaba, ¿no? Decimos. Ah, y a lo mejor una situación que hacía el niño, ¿te acuerdas que Keila, por ejemplo, ¿no? Agarraba los cosméticos de mi esposa y se pintaba toda la cara y luego ponía una música en un piano que teníamos y se ponía ahí a saltar, ¿no? Entonces, nos recuerdan momentos, nos recuerdan vivencias, nos recuerdan situaciones que nos agradan. Y en este caso nosotros estamos para recordar a la gente de este Dios que es muy bueno, que es muy grande. El mismísimo William Shakespeare, hermanos, en una obra que se llama Hamlet, él escribe estas palabras en su obra. William Shakespeare, pues es conocido como tal vez el más grande escritor en habla inglesa. De hecho, algunos piensan que a lo mejor él no escribió todo porque dicen, ¿cómo pudo escribir todo eso él solo, no? Es demasiado. Pero en una de sus obras que se llama Hamlet, él dice así, hablando del hombre, dice, qué obra maestra es el hombre, cuán noble en razón, qué infinitas sus facultades, qué perfecto y admirable en forma y movimiento, cuán parecido a un ángel en sus actos, cuán parecido a Dios en entendimiento, la belleza del mundo, el parangón de los animales. Es decir, el ser más grande de toda la creación. Y no está equivocado Shakespeare al escribir del hombre de esa manera, porque estamos hechos nosotros a imagen de ¿quién, hermanos? A la imagen de Dios. Y ciertamente el hombre, podemos decir, tiene belleza, tiene un nivel de perfección, tiene características que, hermanos, lo ponen por encima del resto de la creación y nos hacen recordar a Dios. Por ejemplo, el hombre es creativo, ¿sí o no? A lo mejor ustedes dibujan. Aquí habemos varios que tocamos instrumentos. No saben ustedes, pero Irma también toca la guitarra, aunque ya tiene rato que no la toca, pero también toca la guitarra, dibuja muy bonito. Hace cosas de, ¿cómo se llama? Crochet o manualidades, tejido. Y ustedes me imagino que también, ¿no? Hacen diferentes cosas. Vienen, hermanos, varios de ustedes vienen de un lugar donde se hacen guitarras, ¿no? Y eso requiere de creatividad, eso requiere de mucho talento, no es algo fácil. El hombre tiene esto como algo que Dios le ha dado. El hombre, hermano, es comunicativo y tiene un lenguaje. Tiene un lenguaje, fíjense, a diferencia de los animales. Dicen que los insectos y los animales se comunican a través de movimiento y todo esto, pero nosotros tenemos un lenguaje, tenemos una gramática. No solo el lenguaje es hablado, el lenguaje puede ser hablado, el lenguaje también es corporal porque también nos movemos, ¿no? Y cuando decimos, estaba bien grandote, ¿sí o no? Estaba bien altote. Ah, no, estaba bien chiquito, un niñito chiquito. ¿Se dan cuenta? Nos comunicamos con movimientos del cuerpo, pero también tenemos el lenguaje escrito. Pues esto es algo que ningún otro ser en la tierra lo tiene más que el ser humano. Y esto es algo que viene de Dios. Como Dios también, aquí voy a seguir hablando de cosas en las que el hombre es similar a Dios, es un ser social. El hombre. Vivimos en familia. Ahorita los veo sentados y veo obviamente a Yulisa con Alejandro, veo a Susi con su abuelita, veo a Pedro con su esposa, con su hija. Estamos sentados y bueno, Braden está allá atrás, Irma está por allá, pero si estuviéramos sentados estaríamos juntos. Somos seres sociales, hermanos. ¿Y qué esto que me hace pensar? Bueno, me hace pensar que debemos de usar nuestra creatividad y nuestra comunicación y el hecho de ser sociales para tener comunión con Dios. El hombre es un ser también inteligente, ¿sí o no?
Y de hecho, hermanos, yo encuentro que los cristianos son muy inteligentes. De la gente más inteligente que yo conozco, mis amigos, personas que conozco, son gente cristiana. Y esto viene de Dios, para que podamos nosotros tener comunión con Dios y para que podamos nosotros comprenderlo. Como Dios, el hombre tiene conciencia. Nos damos cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Como Dios, el hombre es un gobernante. El hombre fue puesto en la tierra como el mayordomo de toda la creación. Somos nosotros, hermanos, los que estamos aquí para manejar lo que Dios creó. Luego vean algo más. El hombre es trino. De la misma manera como Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es cuerpo, el hombre es mente y el hombre es espíritu. Somos también trinos de la misma forma como Dios es. Y cada una de estas partes podemos nosotros pensar deben ser entregadas a Dios. Nuestro cuerpo para servicio a Dios, el espíritu en armonía con Dios y el alma, hermanos, o la mente debe tomar también la forma que Dios quiere que nosotros tengamos. El hombre también es eterno. Dios puso eternidad en el hombre y por eso es tan importante que hablemos de Cristo, porque cuando una persona muere con Cristo va a ir eternamente a Dios, va a estar con Dios por la eternidad. Cuando una persona muere sin Cristo va a condenarse eternamente. Todas estas son características, hermanos, que Dios puso en el hombre, que son de Dios en el hombre. Sin embargo, el pecado, hermanos, ha distorsionado la imagen de Dios. Y lamentablemente, el pecado, hermanos, ha hecho que nosotros, los seres humanos, no reflejemos a Dios. Pueden ver una imagen ahí completamente deformada, ¿no? ¿Sí está deformada esa imagen o no, hermanos? Es una imagen que es un ser humano, pero con una cabeza ¿de qué? De perro. Es lo que ahora están haciendo, ¿no? La gente, los Therians, que están convirtiéndose en animales. Pero lo que yo estoy aquí tratando de dar a entender, hermano, el ser humano no debería estar comiendo en una batea como un perro y comiendo desperdicios, pero lamentablemente es lo que nosotros vemos, ¿no? La gente viendo pura basura, escuchando música con letras horribles, hablando groserías. Es horrible cómo la gente habla con puras peladeces, ¿no? Todo el tiempo. Y es la única forma como hablan. Bueno, el hombre, hermanos, ha sido distorsionado. ¿Por qué? Por el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en el momento, hermanos, en que el hombre come de este fruto, comienza la muerte. En Génesis capítulo 2, versículo 17, hermanos, Dios le había dicho al hombre: mas del fruto del árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. De ese fruto no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, listos, hermanos, vamos a ver aquí un concepto para entender el pasaje. En este pasaje, hermanos, hay un concepto que se llama el poliptotón. Poliptotón. Este concepto, esta figura del lenguaje, es la repetición de la misma parte en diferentes inflexiones. Es decir, la frase ciertamente morirás en hebreo dice mut mut. Es decir, se repite dos veces la misma palabra. La palabra que significa morir, significa matar, significa ejecutar. Y la idea de esta frase, hermanos, es que está diciendo: muriendo, morirás. El efecto en este versículo, Dios le está diciendo al hombre: el día que comas de eso, muriendo, tú morirás. Va a empezar un proceso de muerte
que te va a llevar a la muerte. Pregunta, hermanos, cuando Adán y Eva comen del fruto que Dios les dijo que no comieran, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿en ese momento ellos cayeron muertos? No. Ellos siguieron vivos. Entonces, ¿no se cumplió lo que Dios dijo? Sí se cumplió. ¿Dónde murieron? Espiritualmente. En ese momento ellos mueren espiritualmente. En ese momento ellos ya no tienen el carácter de estar vivos para siempre. A partir de ese momento van a empezar a envejecer y finalmente van a morir. Muriendo, morirán. Pero ahora quiero que ustedes piensen en esto. No es lo mismo que sucede con el ser humano inmediatamente después de nacer. O sea, piensen en esto. Nace un bebé, pero en el momento que nace va rumbo a la muerte, ¿sí o no? O sea, no estoy diciendo que se va a morir ahí, pero si ese bebé Dios ha determinado que va a vivir 80 años, ya después de un día son 80 menos un día, ¿sí me explico? Y sigue avanzando, y un día ese bebé se hace un adulto, llega a los 80 años y va a morir. Muriendo, morirá. Todos los días, hermanos, nuestras células están muriendo y estamos teniendo nuevas, ¿no? Todo el tiempo, después de determinados meses, nuestros órganos se van regenerando. Pero ¿saben qué? Llega el momento en que eso ya no funciona. Llega el momento en que ya no se regenera el cuerpo de la misma manera. ¿Por qué tenemos arrugas? Bueno, si ahorita yo veo, no sé, a Susi o a Keta, su carita está muy bien, ¿verdad? No tiene ninguna arrugas. Pero cuando uno llega a los 60, 65, 70 años, ya esas líneas de la piel ya no se recuperan y cada vez se hacen más marcadas. Ahorita, Alejandro tiene muchísimo cabello, ¿eh? Alessandro, ¿sí o no? ¿Pero te gustaría algún día tener mi cabello, Ale? Somos tocayos. Dicen, no. Ahora, no sé si eso te vaya a pasar, ¿verdad? Yo no sé tu genética. Yo no lo sé. Pero cuando yo tenía su edad, yo tenía todo ese cabello. Me acuerdo que me cortaban el cabello y me decía, siempre que me cortaba el cabello, tienes mucho cabello, tienes mucho cabello. Quisiera que eso me lo dijeran ahorita, ¿no? Pero estoy diciendo, vamos en ese proceso, muriendo morirás. El mismo día que Adán pecó, hermanos, comenzó su muerte, comenzó a morir. Y eso, hermanos, es lo que le sucede al hombre. El Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y lo que podemos ver es que nuestros hijos, hermanos, bueno, los hijos de Adán y los hijos de Adán y todos los que hemos nacido hasta ahorita, ahora nacemos con esa naturaleza pecaminosa y nosotros vamos rumbo a la muerte. Dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es lo que encontramos todo el tiempo. Queremos nosotros hacer lo bueno, pero sin Cristo no lo podemos hacer. ¿Por qué necesitamos a Cristo, hermanos? Porque sin Cristo no podemos obedecer a Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios sin Cristo. Estamos, hermanos, nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora vean lo que dicen estos textos. El hombre, dice Efesios 2, versículo 1 y 5, que está espiritualmente muerto. Luego Isaías 59, 2, segunda a los Tesalonicenses 1, 8 y 9, nos enseñan que el deseo de Dios ha desaparecido. ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Quiero pensar, hermanos, que ustedes han invitado a sus familiares, a sus amigos a venir a la iglesia, a conocidos, pero ¿por qué no quieren venir? Porque la gente que no tiene a Cristo, hermanos, no tiene un deseo por Dios. No quiere nada con Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Está separado de Dios. Su mente, dice la palabra de Dios, Romanos 1:28, que está reprobada.
Su mente está reprobada, o sea, no puede de ninguna manera entender las enseñanzas de la palabra de Dios. Su entendimiento, dice Efesios 4:18, está entenebrecido. No comprende. La gente por eso a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso es lo que nosotros vemos todo el tiempo. Y a veces hasta nos sorprende porque decimos, o sea, ¿por qué esta gente está a favor de eso? Si es algo tan malo. Bueno, porque su entendimiento está entenebrecido. Ahorita que estaba diciendo esto, estaba pensando en cómo en todos lados aquí en Little Rock huele, hay el olor a marihuana, ¿no? Marihuana, mota, no sé cómo le llaman, Mary Jane, no sé cómo le llamarán, pero por todos lados, y uno cree que es olor a zorrillo, bueno, huele como a zorrillo, pero no son zorrillos, ¿verdad? A veces hasta uno va manejando y de repente se acerca un carro y hasta nos avienta todo el aroma. ¿Cómo la gente le llama a todo eso bueno y no puede ver lo malo que hay en ello? Su entendimiento está completamente entenebrecido. El efecto de la muerte continúa durante toda su vida, decayendo, hermanos, hasta que un día la persona alcanza la muerte física, para que un día llegue a la muerte segunda, a la muerte segunda, que es la muerte en el infierno. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, dice sí, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es así como se encuentra el hombre. Entonces, la imagen de Dios en el hombre, o sea, Dios tiene la imagen de Dios, pero el hombre sin Cristo, hermanos, está cubierto completamente de todo ese pecado, de toda esa maldad. Y por eso el hombre, hermanos, nosotros vemos que no refleja a Dios. Eso es lo que nosotros vemos. Este es el texto que acabo de leer. Los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y así, hermanos, el hombre, podemos decir, como dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 5, separado de Jesucristo, nada puede hacer. Cualquier intento que el hombre haga para ser representante de Dios completamente sin Cristo es inútil. Ajá. Cualquier persona que ustedes digan, es que ese señor es muy católico y pues tiene una vida ordenada. Sin Cristo, aunque tenga religión, no representa a Dios. ¿Entienden lo que digo? Es que ese señor no se va a una iglesia que se llama la iglesia de Cristo y mira, son muy buenos, pero si no cree en Jesucristo, si no tiene a Jesús en su vida, hermanos, no puede representar a Dios. Tiene la imagen de Dios, pero no lo representa porque está cubierto de pecado. Se necesita a Cristo en nuestra vida. Todas las características de Dios han sido completamente empañadas en el hombre a causa de su pecado. Y en su estado caído, hermanos, el hombre llega a grados de degradación increíbles. Piensen en la Biblia, hermanos. ¿Cuántos ejemplos tenemos de gente haciendo cosas horribles en la Biblia? Sí se ha notado eso, ¿no? Que la Biblia nos cuenta lo bueno, pero nos cuenta lo malo. ¿Cuál fue el primer asesinato? ¿Alguien se acuerda? Un hermano mató a su hermano. ¿Se acuerdan de cómo se llamaban? Caín mató a Abel. Ahorita que veo a Queta, ¿te imaginas? O sea, nada más no quiero ser aquí horrible ni nada, pero no creo que fueras capaz, Queta, de levantar tu mano contra Jonathan, ¿no? Yo creo que no, yo creo que se quiere. Pero se imaginan el odio que tenía Caín, la envidia que le tenía
para matarlo. El hombre puede asesinar. El hombre puede procurar el genocidio. ¿Se acuerdan de Amán en el libro de Esther, capítulo 3? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando él quiso matar a todos los judíos, quiso exterminarlos. Bueno, y seguimos viviendo en las épocas donde alguien odia a toda una raza, ¿no? O sea, seguimos viviendo en eso. Eso lo seguimos viendo todos los días, el querer exterminar a una raza. Después hay un pasaje en Jueces 19, hermanos, que es un pasaje horrible, donde toman a una mujer, la violan muchos y luego lo aparten o sea, la desmembran. Ese pasaje es un pasaje horrible de la degradación del hombre, de lo que puede hacer. Aberraciones sexuales, la Biblia también nos habla. Y luego hasta hombres de Dios como Jonás, ¿se acuerdan? La Biblia nos habla de que Dios lo manda a Nínive y ¿qué hace? Se va al lugar contrario. O sea, el hombre es capaz de hacer las peores cosas si no está siendo controlado por Dios. Eso nosotros lo vamos a ver en la Biblia y lo vemos todo el tiempo. ¿Por qué entonces, si el hombre está hecho a la imagen de Dios, hace todo esto? Porque no tiene comunión con Dios. Esa es la razón. En el libro de Romanos, hermanos, bueno, estas ideas las acabo de mencionar, ¿verdad? Asesinar a su hermano, el genocidio, el mutilar el cuerpo, las peores aberraciones que el hombre puede hacer. Pero en Romanos capítulo 1, hermanos, vamos a ese pasaje, hermanos. ¿Les parece? En sus Biblias busquen Romanos capítulo 1. Está en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, ya conocen los evangelios porque han estado leyéndolos. Luego viene Hechos y luego viene Romanos. Voy a leer del versículo 21 al 32, un buen párrafo de la Escritura. Romanos capítulo 1, del versículo, voy a leer del 20 al 32. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí o no, hermanos? La gente adora a las aves, la gente adora a los reptiles, la gente adora a las víboras, en lugar de adorar al Dios verdadero. Versículo 24. Por lo cual, debido a este pecado del hombre, también Dios los entregó a la inmundicia. Dios dijo, ok, tú quieres eso, entonces hazlo. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si ven ustedes cómo Dios dice, los entregó y los entregó y los entregó. Es decir, Dios dice, no quieres nada conmigo, haz lo que tú quieras. Pero lo que tú estás haciendo vas a hacer cosas horribles. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vean lo que dice, sin afecto natural.
¿Por qué un hijo le grita a su madre? ¿Por qué un hijo quiere golpear al papá? ¿Por qué? Porque ya no hay afecto natural. Todo esto. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense cómo termina este capítulo diciendo, esa misma gente que hace eso sabe que son dignos de muerte por todo lo que están haciendo. Pero no les importa. Esa misma gente que está haciendo todo esto sabe que está mal lo que está haciendo, pero no le importa. Y no solo lo hace, sino que dice, se complace con otros. Y le encanta escuchar, ¿no? Cuando ya borrachos están contando de sus aventuras y de lo que hicieron y de dónde se metieron y de cómo extorsionaron, de cómo hicieron, están complaciéndose. Y puedo imaginarme, nunca he estado en un círculo, no sé, de viciosos o de malosos o de secuestradores, pero me imagino cómo cuentan, ¿no? Y le golpeé así y los agarré a balazos y los otros riéndose. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Disfrutando de la maldad. Ese es el ser humano. Este capítulo, hermano, retrata al hombre no como imagen de Dios, sino podría yo decir como la imagen misma del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre no busca a Dios. Ellos, dice el texto en el versículo 28, ellos no aprobaron tener cuenta a Dios. Y esta palabra es interesante. Esta palabra significa que ellos probaron a Dios, pero no quisieron ellos aceptar eso. El hombre ha fallado en ser el representante de Dios. Ha fallado en representar a Dios en una forma apropiada. ¿Por qué? Porque aunque él, si vieron cómo comenzamos leyendo, que el hombre se da cuenta de que Dios existe por todo lo creado, pero ¿qué hace? Lo rechaza. No quiere a Dios en su vida. La idea de que ellos no aprobaron a Dios, hermanos, es como la idea de alguien que prueba algo. No sé, a mí me gustan los nopales, pero hay gente a la que no le gustan los nopales. A mí me encantan los nopales. Pero imagínense que alguien prueba el nopal y una vez que lo prueba lo escupe y dice, no quiero eso. Ajá. La gente de alguna manera tiene una noción de Dios, pero dice, no, yo no quiero. Perdonen por lo que voy a decir, es como si vomitara, como si dijera, no quiero nada con Dios. Qué acción tan horrible, ¿no? De aquel, o sea, del hombre hacia aquel que nos da todo lo que tenemos. Oye, yo estoy vivo por Dios, yo tengo salud por Dios, yo tengo mi familia por Dios. ¿Cómo voy yo a reprobarlo? Y al hacer eso, el hombre no puede representar, por lo tanto, a Dios en su vida. Y de esa manera, el hombre da un falso testimonio al mundo. Uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 16, hermanos, nos habla de no hablar falso testimonio. Dice así el texto, no hablarás contra tu hermano falso testimonio. No voy a testificar. Lamentablemente, hermanos, el hombre este mandamiento lo ha quebrantado todo el tiempo porque da un falso testimonio de quién es Dios, cuando debería demostrar al mundo al Dios verdadero. Pero hay una solución. Ajá. ¿Cuál es la solución? Si el hombre ha fallado en ser la imagen de Dios, ¿cómo puede ser la imagen de Dios? Creyendo en Jesucristo. Porque Cristo, hermanos, perfecciona la imagen de Dios en el hombre. Ahora, voy a decirles algo, jovencitos, jovencitas que me escuchan. Cuando ustedes piensen en casarse, busquen a alguien que sea cristiano, alguien que ame a Dios, que cree en Cristo y que de verdad ame a Dios. Les voy a decir por qué. Si ustedes se casan con una persona que no ama a Dios, esa persona no representa a Dios de ninguna manera, y ya lo dije hace un momento, representa más bien al diablo. Su lenguaje es grosero,
su actitud es grosera, no tiene humildad, es orgulloso, y aunque lo vean muy guapo y aunque la veas a esa muchacha hermosísima y una figura preciosísima, esa persona no tiene a Dios. Y lo único que vas a hacer es que te vas a casar con alguien con el que vas a estar luchando por muchos años hasta que finalmente te divorcies o finalmente lleves una vida muy, muy, muy triste. Porque tú no puedes cambiar a nadie. Si me escuchan jovencitos lo que digo, tú no puedes cambiar a nadie. El único que puede cambiar es Dios y cambia el corazón de la persona. Cuando tú busques a alguien, procura que esa persona ame a Dios. Y si ama a Dios, va a respetar la Biblia. Y si respeta la Biblia, sus principios como hogar van a ser buenos y van a poder ustedes ser la imagen de Dios en este mundo. Solamente cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios puede limpiar nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Solamente en Cristo, hermanos, podemos ser restaurados al plan original de Dios. Podemos ser como Dios quiere que nosotros seamos cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y venimos a ser de la manera como Dios quiere que seamos. Cuando Dios entra en la vida de un individuo, Él lo moldea a imagen de Jesucristo y lo lleva al diseño original. Esto es algo que debemos de entender. El poder creativo de Dios, hermanos, en nosotros nos hace nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. Solamente cuando creemos en Él, tenemos un corazón que anhela ahora a Dios. ¿Por qué están esta mañana ustedes aquí, hermanos? ¿Por qué han venido? Porque buscan a Dios. ¿Sí ve la diferencia del que no tiene a Cristo? Y ¿sí ve la diferencia, chicas, Ale? Si un día se casan con alguien que sea cristiano el domingo en la mañana, ¿sabe qué va a decir su pareja? Vamos a ir a la iglesia. Se va a preparar, se va a alistar. A lo mejor van a guisar juntos y van a decir, nos levantamos temprano para preparar todo para ir a la iglesia. Pero si no es cristiano, ¿qué creen que va a querer hacer domingo en la mañana? ¿Va a querer venir a la iglesia? No. Se va a querer dormir más. O vamos a ir a buscar una barbacoa, unas pupusas, ¿no? Una birria. Va a ser completamente alguien que desea algo distinto porque no tiene a Dios en su vida. En Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez que nosotros creemos en Jesucristo, somos creados en esa nueva imagen, en esa nueva persona, y de verdad, hermanos, como dice la Biblia, creados según la justicia y la santidad de la verdad. Una de las cosas que vienen a nuestra vida cuando creemos en Cristo, hermanos, es el fruto del Espíritu Santo. Y dice el texto, estoy en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El creyente en Jesucristo tiene todo esto, pero el que no cree en Jesucristo, hermanos, no tiene nada de esto. Una persona sin Cristo no puede tener ese gozo, ni esa paz, ni esa paciencia, y por eso no puede reflejar a Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, hermanos, dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, esta es una palabra bonita, hermanos, cuando habla de hechura. Porque la hechura, hermanos, se puede decir que es la firma, puedo decirlo así, es la firma del artesano. La hechura, hermanos, es la parte tal vez más hermosa y lo que le da fama al artista. En un vestido, la hechura es esa parte del trabajo donde uno dice, esto lo hizo Irma. Ajá.
¿Sí se dan cuenta? La hechura es en la comida la parte de cómo tú guisas, que tú dices, ah, no, estos tamalitos los hizo Felicitas, ¿no? ¿Sí me explico? Porque podemos comer tamalitos donde sea, pero estos tamalitos decimos, estos los hizo Felicitas. Ahorita estoy recordando, vi hace poquito a Fernando y a Yola. Yola ya está en la presencia de nuestro Dios, pero Yola hacía una gelatina de guayaba y un atole de guayaba, ¿no? Y era distintivo de ella porque tenía un sabor particular de cómo hacía ese atole, ¿no? Y decimos, este lo hizo Yola, ¿no? ¿Y qué hacemos, hermanos? Cuando estamos en una reunión, estábamos allá en la iglesia de Cuautitlán, a mí denme del atole, pero del de Yola, porque a lo mejor había 2, 3 atoles de guayaba. Bueno, yo nunca decía eso, ¿verdad? Para no hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? Y no lo hacemos así, pero a lo mejor si venía Irma y me decía, ¿de cuál te sirvo? Pues sírveme del de Yola, ¿no? ¿Qué significa? Ya lo identificamos. Somos nosotros hechura, hermanos, dice Efesios 2:10, así dice el texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos, hermanos, no por lo bueno que hacemos. Somos salvos porque creemos en Cristo, porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Es ahí como nosotros somos salvos. Pero una vez que somos salvos, dice la Biblia, somos hechura. Está la marca de que Dios nos hizo. Hay una marca en nosotros. Es interesante cómo a lo mejor les ha pasado, hermanos. A mí me ha pasado varias veces que gente me dice, ¿usted es pastor? ¿Usted es cristiano? Había una señora, ¿no?, en Aguascalientes que hasta hablaba de una luz o no sé qué veía. Ahora, ¿por qué la gente ve eso? Es nuestra sonrisa radiante, es nuestra presencia. Es Cristo en nosotros, hermanos. No es otra cosa. Es Cristo en nuestra vida que nos hace de cierta manera que la gente dice, esa persona tiene algo. Es Cristo en nuestra vida. Es la hechura del Señor en nuestra vida. Esta palabra es interesante porque cuando dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra hechura, hermanos, es la palabra poema, de donde viene precisamente la palabra en español poema. Algo precioso, algo hermoso, una obra artesanal, una obra de arte, algo compuesto como si fuera un poema. Y la idea, por lo tanto, es nosotros, hermanos, somos esa obra de Dios, somos esa creación de Dios, somos ese poema de Dios. El versículo también utiliza la palabra creados, ktizo, es la palabra griega. Y la idea de esta palabra, hermanos, es que es el artista el que nos ha hecho. Somos la obra maestra del artista. La fama, el crédito, no lo tiene la obra, sino lo tiene el artista. Ajá. Cuando una persona quiere ver una obra de Rembrandt, o cuando una persona quiere ver la Mona Lisa, a quien admira por lo que ha hecho, es, en este caso, a Leonardo da Vinci, por la obra que hace. Estos somos nosotros. Somos la imagen de Dios en la tierra. Termino. Mi pregunta es, ¿eres tú la imagen de Dios? Toma un momento para reflexionar. ¿Eres la imagen de Dios?
Es decir, la forma como tú hablas, podemos decir, es que habla como Dios habla. La forma como tú actúas, eres la imagen de Dios. Podemos decir es que piensa como Dios piensa. Los principios, tus principios son los principios de Dios. Tu forma de vivir es la forma de Dios. Respetas la palabra de Dios. Respetas los mandamientos de Dios. Pero si no lo estás haciendo, hay dos opciones. Una es que nunca hayas invitado a Dios a tu vida. Tal vez nunca le has pedido a Dios que venga a tu corazón. Y por eso esta mañana, si no lo has hecho, dile a Dios, Señor, perdóname, Señor, límpiame, me arrepiento, te invito a mi vida, te acepto, creo en ti. Jesucristo, te pido que controles mi vida. La segunda opción es que tú sí creas en Jesús, pero estás viviendo carnalmente y no estás viviendo para Él. Y si eso fuera, entonces también hay solución. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, quiero caminar contigo, Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer mi voluntad. Y vive para Él. Hay solución. Hay solución. La decisión, obviamente, es tuya. ¿Eres la imagen de Dios? Y si por supuesto tú dices, amo a Dios, hermano, la realidad es que sí amo a Dios, amo su palabra, la leo todos los días, estoy orando a Dios, vengo a la iglesia de corazón, trato de vivir para Dios, le pido a Dios que me ilumine, entonces te felicito porque eso es lo que debemos ser. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar.